Muy buenas, muy buenas, muy buenas, muy buenas. No es nada fácil lo que quiero hacer hoy, que es hablar de mi libro favorito. A ver si consigo transmitiros lo que hace que para mí este sea mi libro favorito. Tengo un guión con tantas cosas que he tenido que quitar para acortarlo. Lo he dividido. Ha sido bastante traumático a veces incluso, que es que no podía meter todo lo que quería decir de este libro, porque tiene tanto que quiero transmitirlo y quiero compartir por lo que hace que para mí sea tan especial, que hace que sea, pues a día de hoy, mi libro favorito. Yo ya aviso que os preparéis para un vídeo largo porque no tengo ganas de controlarme en ningún caso en ese sentido. Quiero hablar todo lo que tenga que hablar y da igual lo que esto dure. El Señor de los Anillos es con diferencia mi historia favorita. Yo llegué al Señor de los Anillos por las películas. Las películas del Señor de los Anillos son las que más he visto sin ninguna duda. Y a partir de las películas llegué al libro. El libro me lo leí por primera vez, pues tendría 17 años por ahí. Y claro, el libro me gustó mucho, porque yo tenía la referencia de película y era como ahondar en toda esa historia, en todo ese lore, saber más detalles, detenerte más, ver la diferencia con las películas. Pero la verdad es que se quedó ahí. O sea, me gustaba muchísimo el mundo del Señor de los Anillos y todo lo que traía. Me veía muchos vídeos, pintaba las miniaturas, todo, pero me quedaba ahí. Y no fue hasta hace relativamente poco que redescubrí la obra de Tolkien. Y me refiero con esto a toda la forma de pensar y todo el ensayo literario y filológico que Tolkien hizo a través de su obra narrativa. Y en todo eso, con una serie, pues, de conferencias, hay el podcast de la Sociedad Tolkien Española, Regresa Hobbiton, aporta muchísima información de calidad sobre la obra de Tolkien, la propia página web de la Sociedad Tolkien Española. Hay un profesor de la Universidad de Granada que se llama Eduardo Segura, experto en la obra de Tolkien, que tiene muchas conferencias en YouTube que inspiran realmente a leerlo y a conocer qué es lo que hay detrás de la obra de Tolkien. Y así fue como llegué de nuevo a esta relectura que hice del Señor de los Anillos, descubriendo una profundidad detrás de esta historia, unos niveles de complejidad, una teoría filosófica, una teoría filológica, algo que para mí hace que esto no sea fantasía épica, sino que creo que, en mi humilde y opinión de a pie, sea lo mejor para calificarlo, sea que pueda denominarse como fantasía existencialista. No son solo elfos, hobbies, caballos, guerra, que todo eso está chulísimo, no, eso siempre mola. Pero no es solo eso, hay mucho más. Y todo eso lo que hace es que creo que no esté fuera de lugar catalogar la obra del Señor de los Anillos como alta literatura. El libro tiene muchas capas, muchas capas. Y para mí ha sido por eso por lo que me he quedado aquí. Porque yo entré con unas capas más superficiales, las que te hace disfrutarlo como adolescente, después las que vas descubriendo poco a poco, pero cuando vuelves a entrar y vuelves, es de esos libros que no se agota, porque cada vez vas descubriendo más cosas y cada vez encuentras más cosas que hablan de ti. Quiero hablaros de esos temas que son los principales de la obra. Ya os digo que el libro es una historia completamente diferente a la película. Esto ya va de otras cosas, trata de otros temas. De hecho, si este vídeo llega a 100 likes, y así entiendo que estáis interesados, haré un vídeo comparando libro y película, que creo que puede ser muy chulo. Pero ahora estamos con el texto original. Vamos a hablar de la Comunidad del Anillo, dentro del Señor de los Anillos. Yo soy Fran, bienvenido a Lector Reseña y bienvenido a la Tierra Media. El Señor de los Anillos es la obra de John Ronald Reuel Tolkien. Tolkien nació en 1892 en Sudáfrica y se mudó siendo muy joven a Reino Unido. Tolkien trabajó principalmente como profesor universitario y como filólogo. Fue catedrático anglosajón en la Universidad de Oxford desde 1925 hasta 1945 y después catedrático de lengua y literatura inglesa. Estamos hablando de una persona que conoce la historia de la literatura, es estudioso de la literatura anglosajona y que conoce la lengua. Y esto es importante porque Tolkien era sobre todo filólogo. Tolkien dominaba hasta 20 lenguas. Conocía el anglosajón desde el anglosajón antiguo hasta la actualidad. Conocía todas las variantes que se había producido del inglés desde ese anglosajón primitivo hasta la actualidad. Conocía las lenguas nórdicas, conocía el alemán, dominaba una pluralidad de lenguas, hasta 20, inventó 5, con una gramática, con una lógica, que entendía
cómo funcionaba la lengua, entendía cómo evoluciona, cómo se conforma una lengua, qué significa que haya consonantes, sílabas, ciertos tipos de conjugaciones en las lenguas y cómo se imbrica la historia con la formación de la lengua y por tanto los pueblos y las comunidades con las lenguas. Pero no solo eso, Tolkien tenía muchísimos intereses. Tenía intereses en botánica, tenía intereses en astronomía, en historia, en arqueología y en filosofía. Tolkien leyó mucha filosofía y conocía mucha filosofía. Y una de sus temáticas, o que al menos de las que él aborda y que más le preocupaba y él aborda dentro de la obra, es las filosofías que hay en torno a la belleza, en torno al arte y en torno a la existencia humana, en torno a la muerte y a la vida. Y es ahí donde tiene sentido lo que él recoge en una de sus cartas sobre cuál era el tema del Señor de los Anillos, de qué hablaba. Y no era tanto el bien contra el mal, ni era tanto una historia de esperanza, o no era tanto eso, era una historia sobre la muerte y la inmortalidad. Pero antes de entrar tanto ya en el tema, El Hobbit es publicado en 1937 y fue un éxito en su momento. Entonces, como éxito que fue, la editorial le pidió que publicara más cosas. Queríamos conocer más cosas de Hobbit. Escríbenos más cosas de Hobbit. El Hobbit era una historia que inicialmente era una historia para niños, para sus hijos de hecho, y que lo transformó en una novelita. Pero cuando le pidieron esto, Tolkien aprovechó y conectó el Hobbit con otras historias que él ya venía trabajando. Tolkien había desarrollado toda una mitología, que es la que después se ve en el Silmarillion, en torno a un lugar que se llama la Tierra Media, y que pretende ser una mitología anglosajona, una mitología para un pasado inglés. Él tenía la idea de que la fantasía es algo más, de lo que los cuentos de hadas, como él lo llama, de hecho tiene un ensayo sobre ello, hablan de algo más, son algo más que cuentos para niños, son algo más que fantasía, la fantasía explica una parte de la realidad, una parte del mundo que no podemos comprender de otra manera. Con todo esto, esa mitología, esa teoría sobre las fantasías de los cuentos de hadas, todo su bagaje filológico, construye una historia donde todo eso queda reflejado. Y así es como surge El Señor de los Anillos. De esta forma, finalmente, El Señor de los Anillos se publicó en 3 volúmenes, entre 1954 y 1955. El primer volumen, La Comunidad del Anillo, fue lanzado el 29 de julio de 1954. El segundo, Las Dos Torres, en noviembre de 1954. Y el tercero, El Retorno del Rey, en octubre del 55. El Señor del Anillo estaba pensado como una única obra. Lo que pasa es que por problemas editoriales de papel y eso, él quería publicarlo como una sola obra. De hecho, él le veía sentido a publicar Silmarillion, El Hobbit, El Señor de los Anillos, todo junto, lo cual editorialmente yo no sé cómo habría eso sido posible. Y además quería incluso con un tipo de papel concreto, que cuando está dibujado las puertas de Moria tuviese como una especie de papel translúcido, unas cosas que obviamente editorialmente pues no fue viable. Y entonces se dividió en 3 partes, que fue el Comunidad del Anillo, Las Dos Torres y El Retorno del Rey. Eso él lo rechazaba, no le parecía buena idea, pero yo voy a dividir también los vídeos así, porque me viene mejor. Como digo, vamos a hablar a partir del texto. Vamos a conocer el texto original, a ver qué es lo que dice. La Comunidad del Anillo, sabéis que creo que es uno de los libros y de la historia más conocidas, ¿no? A ver, una de las ventajas de hablar del Señor del Anillo, y concretamente la Comunidad del Anillo, es que no creo que tenga que explicar de qué va, ¿no? La sinopsis no tiene mucho nuevo que descubrir, ya lo conocemos. Me interesa más hablar de los temas que están dentro de esa historia. Os recomiendo el ensayo de Tolkien, Los Cuentos de Hadas, porque ahí explica el papel que él le da a la fantasía. Tolkien creía, como él le llamaba, que la subcreación, es decir, la invención de mundos imaginarios, daba respuesta o era consecuencia de algo más, y que venía a explicarnos y era capaz de hablar de la realidad de una forma que no podía hacerlo de otra manera. De esta forma, él creía que la fantasía nos elevaba y nos explicaba cosas de nuestra vida, de nuestra realidad, de nuestro mundo, que de otra forma no podrían ser explicadas. Y que además la fantasía tenía un papel a la hora de aprendernos a redescubrir las cosas y aprender a volver a asombrarnos. Tolkien había vivido guerras, había vivido la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Había combatido en la Primera Guerra Mundial, es muy conocido que él estuvo en la Guerra del Somme. Aún así es una figura que es capaz de dar un relato esperanzador y que no se hunde en eso y que es capaz de imaginar la fantasía como algo más, como
está hablando de la posibilidad y de las ganas que tenemos de volvernos a asombrarnos. Y por otro lado, él también buscaba una mitología anglosajona. Si él creía que la fantasía hablaba de nosotros, entendía que la mitología conseguía explicar a las comunidades y a los pueblos y darle una explicación del mundo. Los mediterráneos tenemos nuestra mitología griega y grecolatina en general. Los nórdicos tenían su mitología nórdica, pero no había una mitología inglesa o anglosajona. De forma que necesitaba una mitología para ello, y además necesitaba una mitología que fuera creíble. Una de las grandes obsesiones de Tolkien, y quien ha estado familiarizado con su obra lo sabe, que cambiaba mucho de opinión y reescribía y reescribía, era que todo encajara, era generar un mundo creíble. Y por eso tardaba tanto, y por eso cogió y intentó crear algo que fuera totalmente coherente, pero coherente desde un punto de vista hasta rayando la obsesión, porque debía ser coherente a nivel de lengua, a nivel de historia, a nivel de cronologías, a nivel de que el sol, si está y la luna está en este cuarto menguante aquí, tiene que estar en no sé dónde de esta manera. Todo eso lo que ayudaba era a dotar a la historia de una verosimilitud que te permitiese transmitirte de lo que te está hablando, que es de esa parte que la fantasía trata, que es esa parte de realidad que la fantasía es capaz de explicar. Por eso el lenguaje del Señor del Anillo es un lenguaje elevado, es un lenguaje que fue criticado en su momento por los críticos, pero porque él está recogiendo una tradición que es el de la epopeya y que cree que el tipo de historia que se tiene que narrar requiere de ese lenguaje para que sea creíble también que eso es así, y que esto, el Señor del Anillo, se supone que es la recopilación de unos textos. Quien nos habla aquí es una mezcla de narradores entre Frodo, entre Sam, Bilbo y después gente de Gondor, que además después ha sido recopilado, se supone que ha llegado así hasta nosotros, ¿no? Entonces él hace un juego de metarrelato donde intenta crear esa verosimilitud de la historia. La entrada en ese mundo creíble, en esa mitología que busca la verosimilitud, ya se hace desde el inicio. Nos vamos a la comarca, y la comarca es un lugar que es la campiña inglesa, por la estética, por el tipo de tecnología que es, el tipo de servicio, se situaría en algo parecido al siglo XIX, así como muy de chalequito y todo así muy bush and craft, ¿no? Con mucha madera y mucha agricultura y la campiña y eso. Aparte de ahí, y de ahí se tiene que ir a un mundo fantástico donde hay dragones, donde hay espectros del anillo, hay troll y hay un camino. Vamos al inicio, quitando el prólogo, el inicio del primer capítulo. Cuando el señor Bilbo Bolsón, de Bolsón Cerrado, anunció que muy pronto celebraría su cumpleaños 111º con una fiesta de especial magnificencia, hubo muchos comentarios y excitación en Hobbit. Bilbo era muy rico y peculiar, y había sido el asombro de la comarca durante 60 años, desde su memorable desaparición e inesperado regreso. El inicio parece una historia como un cuento para niños, un cuento inglés, ¿no? Que además conecta con el Hobbit, con la historia de la que venía y que tenía un tono muy diferente. De esta forma comienza ese viaje que llevará a Frodo a que le dé el anillo Bilbo y a tener que huir de la comarca, y que para dirigirse a Bree tendrá que pasar por el bosque. El tema del bosque viejo sirve mucho como puerta de entrada a lo desconocido. De repente, al salir de la comarca, entra en ese bosque misterioso que recuerda mucho a los relatos de los cuentos de hadas, de los cuentos para niños, de los cuentos de estos de Hansel y Gretel. Ese tipo de cuentos es lo que pasa en el bosque viejo, da esa sensación de opresión. Y vemos como hay un tránsito que pasa de lo mundano y de lo cotidiano, donde estamos a gusto, que es Hobbiton, porque dime tú dónde no estás a gusto si no es Hobbiton, que ahora en otoño es lo que pega, meterte en un agujero hobby allá a beber. Y no me va introduciendo en ese mundo. Nos introduce y a la par encontramos cómo se va construyendo un mundo, cómo nos van dando pinceladas de que hay una larguísima historia detrás. Y será algo recurrente a lo largo de toda la historia, que detrás de una frase o detrás de una mínima descripción hay todo un pasado y una historia que queda ahí sumergida, pero de la que nos deja constancia de que te estoy diciendo esto, pero aquí hay mucho más. Porque lo importante para Tolkien no era tanto la historia concreta de hay unos hobbies, hay un anillo y los elfos son así y entonces el padre de no sé quién se llama así. No era tanto eso, sino que
era el viaje que emprendían, que comienza en la Comunidad del Anillo. Escribió Tolkien en los manuscritos: ¿por qué es maligno el anillo? El anillo tiene que ser el motivo del viaje. El anillo era el mecanismo, un MacGuffin. Da igual que podría ser un anillo, podría haber sido otro tipo de objeto. Es lo que inicia la rueda, ¿no? Lo que hace que empiece a moverse y que después pues venga todo lo demás. Porque lo importante es el viaje, lo importante para Tolkien es cómo se está en la vida. Y cómo es nuestro paso por ese viaje, ¿no? Nuestro paso por la vida. Y cómo esos personajes lo van a llevar. Pero cuando habla de esos personajes está hablando de, como él decía, cualquier historia de cualquier ser humano. Primero estaba el viaje y luego vino todo lo demás. Lo importante es nuestro paso por esa vida y por el viaje. Y lo que a él le interesa es hablar de eso. Por eso digo que esto puede ser llamado fantasía existencialista. Es que quiero argumentar eso. ¿Por qué fantasía existencialista? Por las capas que tiene esta novela. Tolkien es capa y capa y capa. Desde el más rutinario y anodino de los hobbits hasta los inmortales elfos, hasta altos hombres que tienen una conciencia del paso del tiempo y de la grandeza o nimiedad de las cosas, hasta los grandes sabios como Gandalf. Cada uno de ellos tiene una perspectiva diferente sobre lo que es la vida y qué es nuestro paso por la vida. Y eso se ve en los refranes, se ve en el vocabulario que utilizan, en cómo afrontan una adversidad más o menos complicada o en cómo afrontan el trascender de la historia. En vídeos anteriores yo había hablado ya de la paradoja antropológica que tenemos. Somos seres finitos, tenemos fecha de caducidad y sin embargo tenemos una voluntad continua de trascender, tenemos esa aspiración de trascender. Hay algo ahí que nos llama. No sabemos por qué, pero por ejemplo tenemos un impulso desde la cueva de Altamira. Tenemos un impulso por la generación de belleza. No sabemos por qué, pero el arte, tenemos ese impulso creativo del arte y el arte no es algo práctico. Pero sin embargo habla mucho de nosotros. Pues eso se ve aquí, eso es lo que refleja. Cuando el clásico poema del anillo, el poema de 3 anillos para los reyes elfos bajo el cielo, 7 para los señores enanos en palacios de piedra, 9 para los hombres condenados a morir. Ese condenado a morir en inglés no es el condenado no es el malditos o el que tiene una maldición de que van a morir, ¿no? No es eso. En inglés se utiliza la expresión doomed to die, es decir, que están destinados a morir. Porque se entiende que así, por el creador del mundo de la Tierra Media, que es Ilúvatar, se entiende que les ha otorgado un don, que después se ha mencionado a lo largo de la historia. Hay un don, que es el don de morir. De esta forma, Tolkien crea 2 visiones existenciales diferentes. Los hombres destinados a morir, pero que aún así van a tener una búsqueda de la persistencia y que además prevalecerán en el mundo y pervivirán a lo largo del tiempo y del resto de razas, porque hay algo ahí que pervivirá. Y por otro lado tenemos a los elfos. A los elfos que no van a morir, que son inmortales si no sufren una herida, pero que a la vez pueden llegar a ver el mundo desde un punto de vista melancólico, incluso llegando a cansarse del mundo y viendo esa inmortalidad no como una gracia, sino un perjuicio, incluso sin poder tener la inmortalidad que por otro lado pueden llegar a tener los hombres. Decía Tolkien en la carta 203: no hay simbolismo alguno o alegoría consciente en mi historia, pero si me preguntan diría que el cuento no trata realmente del poder y el dominio. Eso es solo lo que pone la rueda en marcha. Trata de la muerte y el deseo de inmortalidad. Lo que apenas es más que decir que se trata de un cuento escrito por un hombre, porque toda la generación creativa de los seres humanos busca responder a esa paradoja existencial. Otra carta trata sobre todo de la caída, de la mortalidad y la máquina. Y aquí Eduardo Segura coge 2 definiciones de Tolkien y la junta en una única definición, que sería el objetivo del libro, y es que es un ensayo de estética lingüística sobre la muerte y la inmortalidad. Es decir, Tolkien, sus estudios sobre lingüística, aparte de ello, los desarrollaba a través de su obra narrativa. Su teoría de lingüística y filológica lo hacía a través de su obra narrativa. Él quiere crear un mundo donde se analice, donde pueda hablar sobre la muerte y la inmortalidad a través y cómo eso se refleja en el lenguaje, y además imaginar un mundo donde él crea su idioma, crea el élfico, ¿no? Con sus diferentes, el Sindarin, que es el Quenya, que es el élfico antiguo, y el Sindarin, que es el élfico más moderno, porque llega a pensar un idioma élfico con su gramática, sus lógicas, su pronunciación, y
después buscar el desarrollo de cómo sería el desarrollo de esa lengua. Entonces Tolkien cogió las distintas razas y cada una vive su existencia y su concepción de la vida, la muerte y la inmortalidad desde su perspectiva. Y eso se refleja en cómo esas razas van por el mundo. En primer lugar, y la comunidad de niños se centra mucho en eso, tenemos los hobbits. Los hobbits son, para Tolkien, los más cercanos a la Tierra, quizá los que vivan de una manera más pura y más centrada en el ahora, aunque eso tiene sus perjuicios también y tiene sus peligros, pero más centrado en qué es lo importante y al final se mantienen en un corazón más puro porque no pierden el foco sobre lo importante de la vida. Al menos yo creo que soy para eso bastante hobbit. Si hubiera unos hobbits que vivieran pegados al agua, ¿no? Como unos hobbits de costa o algo así, yo creo que sería bastante. Creo que los andaluces son muy hobbits para algunas cosas. No tanto campiña y tanto verde, pero sí para algunas cosas. Y ese estar apegado a la tierra y a los valores y a lo importante de la vida, ¿no? Y a saber disfrutar la vida y hacer ese arte de vivir que decíamos cuando en la reseña del lobo estepario de Hermann Hesse. Eso es lo que se ve principalmente en los hobbits. Y se ve de distintas formas. Por ejemplo, que creo que se le ha dado poca importancia, pero Bilbo es, junto con Sam, el único que es capaz de renunciar al anillo. Bilbo voluntariamente, con la ayuda de Gandalf, porque los sitios, quizás también lo dice la historia, porque a los sitios no se va solo, a los sitios se va acompañado, y las grandes cosas las conseguimos acompañados y con la ayuda de la gente que nos quiere. Bilbo, con la ayuda de Gandalf, renuncia al anillo. La fuerza de voluntad que hay que tener para eso, que nadie lo ha conseguido en la historia de la Tierra Media nunca, que ha provocado guerra y él es capaz de renunciar. Y eso conecta con la mayor resistencia que tienen los hobbits a los anillos y a la magia y a las cosas oscuras. Tienen una resistencia especial porque no se dejan tanto llevar por esos aires de grandeza, por la egolatría, porque están más pegados a los valores esenciales y no han perdido el foco. Hay una muestra de cómo el arte conecta con la visión existencial que me parece sublime por la belleza que tiene y por la complejidad filosófica que hay. Os sitúo. Estamos en Rivendell y Bilbo ha decidido que va a hacer un concurso con Aragorn de crear una canción. Deben escribir un poema o una canción y los elfos tienen que averiguar qué parte ha escrito cada uno. ¿Qué?, exclamó Bilbo. ¿No podéis decir qué partes son mías y cuáles del Dúnadan? No es fácil para nosotros señalar diferencias entre dos mortales, dijo el elfo. Tontería, Lindir, gruñó Bilbo. Si no puedes distinguir entre un hombre y un hobbit, tu juicio es más pobre de lo que yo había imaginado. Son como guisante y manzana, así de diferente. Quizás a una oveja, otra oveja le parece sin duda diferente, rió Lind. O a un pastor, pero no nos hemos dedicado a estudiar a los mortales. Hemos tenido otra ocupación. Porque para los elfos, la diferencia fundamental es la mortalidad. Es el punto en clave para entender la vida, la belleza y el arte. Porque la generación de arte, la creación artística, es consecuencia de tu impulso vital. Es consecuencia de tu necesidad existencial. Para los elfos, un hobbit y un hombre que son los que van a morir también, producirán arte de la misma forma, porque para ellos lo determinante es si eres mortal o inmortal, porque eso determina tu visión del mundo, tu visión de la vida, tu visión de tu paso por ella y por tanto de lo que tú reflejas en él. Esto también se ve, este existencialismo se ve en qué es lo importante, como el peso que tiene, por ejemplo, la amistad. La compañía del anillo es un grupo de personas que te ayudan. Son un grupo, son emisarios enviados por una providencia que te ayudan en el camino. Sam es el amigo leal y la persona que complementa al portador del anillo. Y no hubiera llegado tan lejos sin Sam, ¿no? Gandalf ayuda a Bilbo, Gandalf se muestra cercano, es severo también, pero se muestra también cercano, ayuda. Necesita la amistad para llegar lejos. Creo, Elrond, que en este asunto sería mejor confiar en la amistad de otros hobbits que en nuestra sabiduría. Aunque eligieras para nosotros un señor de los elfos como Glorfindel, los poderes que hay en él no alcanzarían para destruir la Torre Oscura, ni abrirnos el camino que lleva al fuego. Y se ve como eso se mezcla con la forma de ser hobbit, de que todo hobbit está un poco fuera de lugar cuando no está con otros hobbits, ¿no? Y no puede compartir sus cosas, de hablar de chismorreo y hablar de esos disfrutes más banales, más frívolos quizás, que a veces puede que se dejen llevar por ello, pero que hace que quizás tengan las cotas de felicidad más altas de la Tierra Media. Y además son los que tienen el corazón humilde, son los que saben más cuál es su posición
Frodo lo muestra cuando siente misericordia por Saruman. Sam lo muestra cuando renuncia al anillo, cuando está allí y lo tiene puesto y ve que dice esto, ¿qué estoy pensando? ¿Qué estoy haciendo? ¿No? Y es capaz de renunciar. Vayámonos a Amonheim. Ya sabéis, cuando la comunidad ha salido de Lórien y le persiguen los Uruk-hai, ¿no? Y Frodo se separa. Están allí descansando, han ido por el río con las barcas y se separa. Y aparece Boromir, que le quiere convencer de que hay que llevar el anillo a Gondor, que es lo más sensato. Lo más sensato es llevar el anillo a Gondor. Y Frodo no tiene muy claro de cuál es el camino a seguir. Toda la primera parte del capítulo de la disolución de la comunidad, hay una construcción narrativa ahí tan buena de utilizar paralelismo, de cómo el Rauros, el río, habla de... Bueno, la cascada del Rauros habla del miedo y de cuál es el sentido de la responsabilidad y del papel que puede jugar el miedo en las decisiones que tomamos. Frodo tiene que tomar una decisión. O van a Gondor, una decisión que parece sensata, pero que también libra a Frodo de la responsabilidad y de la carga que supone asumir la responsabilidad de hacer frente a lo que tiene que hacer, a lo que ha cogido como misión, que es destruir el anillo. Tiene la decisión entre Gondor o entre irse directamente para Mordor. Una parece sensata, pero es la que elude la responsabilidad. Otra le da mucho miedo, porque además cree que tiene que hacerlo solo, porque no quieren poner en peligro al rey. Tiene mucho miedo, pero sabe que es la correcta. Boromir le habla a Frodo, y Frodo le responde: «Eres amable», dijo Frodo, «aunque no creo que un discurso pueda ayudar, pues sé muy bien lo que das, pero tengo miedo de hacerlo». Miedo. Boromir no replicó. El Rauros continuaba rugiendo. Ahí el miedo que está ahí siempre presente en la decisión. El Rauros. El viento murmuraba en las ramas de los árboles. Frodo se estremeció. Se acerca la tentación. De pronto Boromir se acercó y se sentó junto a él. «¿Estás seguro que no sufres sin necesidad? ¿No aceptarías mi consejo?», continuó después Boromir. «¿Prevenido? ¿Prevenido contra quién?». Y le contesta Frodo: «Contra todo retraso, contra lo que parece más fácil, contra la tentación de rechazar la carga que me ha sido impuesta, contra, bueno, si hay que decirlo, contra la confianza en la fuerza y la verdad de los hombres». Ahí es ese sentido de la responsabilidad que tiene Frodo. Sabe, el impulso suyo de su corazón le dice lo que es correcto y lo que es responsable, pero a la vez el miedo puede hacerle que opte por no seguir la senda correcta, ¿no? Y entonces cuando empieza esa discusión fuerte entre Frodo y Boromir, donde Boromir parece que es lo sensato y que hace todo un discurso analizando por qué es más sensato llevar el anillo a Gondor y que no vaya a Mordor, porque lo van a perder, porque se lo van a quitar, porque entonces sería perdición, que por qué no vamos a utilizarlo contra el enemigo, que sería lo más sensato. Pero precisamente quien habla a través de Boromir no es la sensatez, sino el Boromir está aterrado. Boromir tiene miedo por su pueblo, lleva luchando contra Mordor toda la vida. Su gente en ese momento está muriendo. Ahora mismo Gondor está en guerra y él ve que como hijo del Senescal y que su responsabilidad está en él, ve que va a perderse esa oportunidad. Y entonces está realmente asustado. No buscamos el poder de los señores magos, solo fuerza para defendernos, fuerza para una causa justa. Y el miedo busca su argumento, y el anillo, que es todo corrupción, busca su argumento en esto, en la sensatez, en las causas justas. Ojo con las causas justas, porque las causas justas justifican muchas cosas. Y dice Boromir: «El temerario, el audaz, solo ellos tendrán la victoria». Continúa y dice, todo esto con el Rauros de fondo, ¿no? Le dice Boromir a Frodo: «Seguro que tú también lo entiendes así, ¿no es cierto, amigo? Dices que tienes miedo. Si es así, el más audaz te lo perdonaría. Pero ese miedo no será tu buen sentido que se revela». Y le contesta Frodo: «No, tengo miedo, no hay otra cosa. Y me alegra haberte oído hablar tan francamente. Mi mente está más clara». Y después insiste Boromir: «Hemos estado muchísimo tiempo en el desierto y necesitas saber qué hace ahora el enemigo antes de dar un paso». Boromir sigue, y precisamente la misma pregunta que le hace Frodo, Tolkien la vuelve y escribe de forma que se muestra cómo Boromir está haciendo precisamente lo que le pregunta. Si Boromir le había preguntado a Frodo: «¿Ese miedo no será tu buen sentido?», a Boromir le pasa al revés. Ese buen sentido que aparece de decir que necesita saber qué hace ahora el enemigo antes de dar un paso, por ejemplo, y por eso hace falta ir a Gondor y tal, ese buen sentido no será tu miedo que se revela. Y finalmente Boromir se deja llevar y dice: «Tu locura nos llevará a la derrota. Me pones fuera de mí, insensato, cabeza dura, dame». Por último, Frodo muestra ese humanismo, muestra esa sabiduría con lo de: «Frodo ni siquiera oyó los gritos, estaba ya muy lejos, saltando a ciegas por el sendero que llevaba a la ciudad, estremeciéndose de terror y de pena». Terror y pena. A mí Boromir como que se le ataca mucho y yo lo compadezco.
O sea, Boromir no lo quiere el anillo para sí como una cosa egoísta. Es la figura del compatriota, del gran ciudadano, del patriota de Pericles, ¿no? De los discursos de Pericles. Y por eso me parece tan bueno lo de que sintiese terror y pena hacia Boromir. Este ejemplo, este capítulo, que es creo que es de los mejor construidos de la primera parte del libro, de la Comunidad del Anillo, tiene una cosa muy muy buena y es lo de los paisajes. Una de las críticas que hace la gente a El Señor del Anillo es que se enrolla mucho en los paisajes, ¿no? Describe muchísimo y le da muchas vueltas y tal. Y yo lo veo que es uno de los elementos más fuertes, porque el paisaje tiene una importancia. Y aquí creo que se ve. Tiene una importancia en primer lugar en situarte en un contexto. Tolkien trabaja con un mapa, para que tú estés situado en todo momento en el mapa, le aporta esa verosimilitud que se busca en todo momento, pero también refleja el lugar donde están, reflejan la realidad y refleja cómo el mundo y lo que puede ser que esté en juego en ese mundo y quien esté operando ahí con sus telarañas, no con su hilo, todo eso se ve en el paisaje. Entonces, el paisaje no solamente juega un papel descriptivo, sino también de contextualización, de ambientación e incluso de significado. Como decía, el arte, lo artístico y la belleza tiene un papel fundamental en la obra. Tolkien creía que había una cosa, era la creación, que era una creación original, que en este caso él como cristiano creyente y católico venía de Dios. En su mundo él cree que la creación, en su mundo sería Ilúvatar es el que ha generado el mundo, ¿no? Y todo lo que nosotros generamos es consecuencia de una creación previa y la posibilidad que eso nos ha dado a nosotros de volver a crear, que sería la subcreación. Entonces, ese mundo, ese papel que juega filosóficamente en Tolkien, el papel de la subcreación, él cree que es la respuesta a ese dilema existencial y la búsqueda de explicaciones a cierta realidad. Perdóname si esto no lo he explicado muy bien, hay mucha gente explicando el tema de la creación y subcreación mucho mejor que yo, está la bibliografía, hay vídeos, seguro podéis buscarlo y es un tema muy muy interesante. Yo más o menos lo he explicado para mí. Entonces, el papel que tiene el arte y la belleza tiene una especial importancia y eso se ve por ejemplo en el peligro que juega el artesano. Ya hemos visto que la belleza para Tolkien es necesaria en la vida y que los elfos que tienen la inmortalidad también son los supremos artistas. Todo lo que hacen, lo hacen buscando esa belleza. Pero hay un peligro y es que la belleza y la creación puede corromper. Hay un peligro que amenaza al artesano y es que en vez de buscar la generación de belleza, busca otras cosas. En la obra de Tolkien existe un peligro para el artesano que es un poder capaz de despertar en él el orgullo, la arrogancia, la vanidad, la codicia, ¿no? Es terminar corrompido y desvirtuar la esencia de la creación. Es ponerla al servicio de la vanidad y no la creación al servicio de la belleza. Pues como le pasaba a Fëanor con los Silmarils en el Silmarillion o como le pasa a Sauron. Hay muchas discusiones sobre arte y qué es el arte y qué papel juega, ¿no? Y cómo el mundo, Gimli por ejemplo le dice a Legolas que qué sería del mundo si se fuese lo él, cómo se quedaría, ¿no?, el resto del mundo. Y las obras de los hombres, por ejemplo, que también buscan ese esplendor, buscan también trascender. Ay, y tema de existencialismo y que si Dios y eso. Aquí hay un tema que de hecho ha provocado guerras de religión en Europa y que los católicos se han enfrentado, protestantes, por estos dilemas. Santo Tomás de Aquino habló de esto, San Agustín habló de esto, Quevedo escribió de esto también, y es libre albedrío o determinismo. O sea, si hay un Dios, ¿vale? Hay un Dios. Vamos a ponernos un poco más abstracto. Hay un creador. ¿Somos libres o todo depende de que alguien ya esté nuestro destino marcado? Pero ya no hace falta que lo ponga en el plano religioso, o sea, a nivel filosófico. También se sigue, hay distintas teorías deterministas, es decir, que toda tu vida y todo lo que sucede ya está decidido porque es un causa-efecto de lo que viene de antes y tú no tienes que realmente capacidad de decisión. O somos libres, realmente, somos libres de actuar. Y por lo tanto, si somos libres de actuar bien o mal, peor o mejor, somos por lo tanto responsables o no. Porque si es determinismo, ¿seríamos responsables? Vale, todo esto está aquí, en esto, de verdad. Entre las espadas de los elfos y los orcos está ese libre albedrío. Para mí Tolkien estaba a favor, sin duda, del libre albedrío. Y yo creo que con el texto se puede eso justificar. Hay como una serie de fuerzas que no está del todo claro cuál es su papel, ni cuál es su intención, pero todo el rato se intuye y se menciona
que hay algo ahí arriba que está controlando cosas y que tiene una intención, pero a la vez les deja pues ese libre albedrío, esa libertad de elección. Yo creo que Tolkien, no lo leí en ningún lado esto es mío, pero yo creo que había leído a Santo Tomás de Aquino, que en la Suma Teológica, donde intenta aborda el tema de la existencia de Dios, habla sobre el libre albedrío y cree que nuestras actuaciones, nuestras acciones condicionan las del futuro, pero que tenemos capacidad de decisión. Como buen aristotélico que era Santo Tomás, creía que las acciones presentes condicionaran las futuras, pero que aún así seguimos teniendo capacidad de decisión y que actuar bien en el presente facilitará actuar bien en el futuro, y actuar incorrectamente en el presente facilitará actuar incorrectamente en el futuro. Que como decía Aristóteles en la ética Nicómaco, que la virtud se ejercita. Bien, pues todo eso yo creo que está aquí. Hay distintas situaciones en las que los personajes tienen que decidir cosas y entonces pueden elegir entre el bien y el mal. Para mí uno de ellos, claro, por ejemplo, es Gollum o Sméagol, de si es una víctima de las circunstancias, que esto además me conecta bastante con las teorías ahora y la visión que hay ahora de que nadie es culpable del todo, sino que un poco todo el mundo es víctima de sus circunstancias, y Angelito que más lo pasó, y todos los villanos tienen su justificación en todas las películas ahora de es porque venía de un trauma, y entonces pues bueno, hay que medio comprenderlo, ¿no? Y entonces eso haría que Gollum es responsable, ¿no? Me parece un debate muy muy interesante. El tema del bien y el mal. Gandalf se enfrenta al anillo. Cuando Frodo le ofrece el anillo a Gandalf, este lo rechaza, y además lo rechaza con miedo. Dice, no, exclamó Gandalf incorporándose. Mi poder sería entonces demasiado grande y terrible. Conmigo el anillo adquiriría un poder todavía mayor y más mortal. No me tientes, pues no quiero convertirme en algo semejante al Señor Oscuro. Todo mi interés por el anillo se basa en la misericordia. Mi misericordia por los débiles y deseo de poder hacer el bien. No me tientes, no me atrevo a tomarlo ni siquiera para esconderlo y que nadie lo use. La tentación de recurrir al anillo sería para mí demasiado fuerte. Tal vez lo necesitara. Es lo que decimos de las causas justas. Gandalf es el que tiene más miedo de todo a Sauron, y el que no quería ir a la Tierra Media porque tenía miedo de sí mismo, de lo que podía llegar a conseguir. Él tiende a la misericordia por los débiles, ¿no? Es lo que dice, y quiere hacer el bien, pero en esa búsqueda de hacer el bien, a lo mejor todo valdría. Toda la gente que ha hecho todas estas grandes totalitarismos y tal, todos lo hacían por una causa que ellos consideraban justa, y bajo esa causa justa todo quedaba debajo. Todo quedaba pisado, ¿no? Entonces eso es lo que teme Gandalf, de que habría usado el anillo para hacer el bien, pero entonces eso habría hecho que el anillo y que hacer el bien fuera algo detestable, porque lo haría imponiendo. Eso también se ve perfectamente cuando habla con Saruman, cuando Gandalf y Saruman hablan, y entonces hablan sobre qué es lo correcto y qué no es lo correcto, y cómo... ¿Qué hay que hacer, ¿no? Es lo que deberíamos decir, eso, el bien y el mal. Están discutiendo allí en Northanc, ¿no? Cuando se revela la traición de Saruman, y dice Saruman, pues has venido y ese era todo el propósito de mi mensaje, y aquí te quedarás, Gandalf el Gris, y descansarás de tus viajes, pues yo soy Saruman el Sabio, Saruman el Hacedor de Anillos, Saruman el Multicolor. Y le contesta Gandalf, me gusta el blanco, le dije. El blanco, se mofó. Está bien para el principio. La ropa blanca puede teñirse, la página blanca puede cubrirla de letras, la luz blanca puede quebrarse, dice Gandalf. Y entonces ya no es blanca, dije. Y aquel que quiebra algo para averiguar qué es, ha abandonado el camino de la sabiduría. Porque el blanco, que es la suma de todos los colores, el blanco no es solo blanco, no es solo la suma de todos los colores, es la suma de todos los colores y es algo más, ¿no? Entonces Saruman ha perdido el sentido de comprender ese algo más que hay ahí, de comprender que no todo puede entenderse perfectamente y que no puede separarse de esa manera. Y como ha perdido ese sentido, pues busca ese bien que los sabios entienden, dice aquí, ese bien superior. Entonces ha perdido esa sabiduría que Gandalf sí conserva. Llegar al fin a dominarlo, a gobernarlo. Podemos tomarnos tiempo, podemos esconder nuestros designios, deplorando los males que se cometan al pasar, pero aprobando las metas elevadas y últimas: conocimiento, dominio, orden. Todo lo que hasta ahora hemos tratado en vano de alcanzar. Para Gandalf los medios lo son todo, ¿no? ¿Cómo se consigue eso? El bien implica medios. El llegar a una acción implica practicar
esa virtud previa. Llegar a lo correcto implica un camino. Y esa existencia de libre albedrío y de tomar decisiones también se ve cuando Frodo se pone el anillo en Amongen y entonces escucha, hay un enfrentamiento dentro de él de dos voces que le sitúan tender hacia el miedo, hacia caer en la tentación del anillo, o no, seguir luchando y quitárselo. Está ahí y entonces dice que hay un momento en el que Frodo, ni la voz ni el ojo, libre de elegir y disponiendo apenas de un instante, o sea, escucha dos voces y hay un momento en el que esas dos voces quedan en el equilibrio o deja de escucharlas, se queda Frodo solo, ahí tiene capacidad de decidir qué es lo correcto. Y la historia que hay en la Comunidad del Anillo y en todo El Señor del Anillo no estaría completa si no hablamos del mundo lingüístico que hay. Tolkien era un obsesionado de su historia, entonces él creía que para hablar de su raza y de sus pueblos que él creaba, tenía que crear una historia de ese pueblo, crearle un sistema de gobierno, crearle unas leyes, unas costumbres, y que todo eso se reflejaba en la lengua, que era lo que él dominaba. Quien sea capaz de leer El Señor de los Anillos en inglés gana mucho porque todos los nombres tienen sentido y las palabras elegidas tienen sentido. Las traducciones en eso son peligrosas. La lengua es reflejo de los pueblos, como decíamos. Aquí concretamente, al hacer más mención al mundo de los hobbits, vemos más del mundo lingüístico de los hobbits. Y por supuesto, pues está vinculado a su modo de vida. Por ejemplo, toda esa cultura se ve en que a la Osa Mayor, pues la llaman la Hoz. En Bree tienen apellidos los hobbits que hay allí viviendo, tienen apellidos diferentes a los de Hobbit. Hace muchas menciones a cómo se dice en Bree, como al refrán, como se dice en mi tierra, cosas así. Ese tipo de frase lo dice. El lenguaje también se utiliza mucho para determinar cada personaje. No hablan igual Gandalf y Elrond que Aragorn, que Gimli, que Legolas, o que el Gimli de aquí no tiene nada que ver con las películas, que por ejemplo Sam, que es un lenguaje mucho más coloquial, o Pippin o Merry, que Barbo. Y hay una expresión que utiliza Bilbo que me parece maravillosa, que como él se siente con el anillo, es como mantequilla untada sobre demasiado pan, ¿no? Pues claro, ¿cómo se va a expresar un hobbit? Pues como algo que le angustia. O sea, Bilbo ahí está hablando de que el anillo está afectándole a su vida y que le está alargando la vida de una manera que ya empieza a pesarle. Y empieza a encontrar que ese doom to die, ese destino que se otorga como un don, al alargarlo de forma artificial lo está padeciendo. Y la forma de expresarse sus sentimientos no está haciendo una broma. Lo que a él le sale para expresarse es mantequilla untada sobre demasiado pan. Y me parece de un conocimiento de cómo funciona esa lengua y cómo conecta eso con el corazón hobbit. Y hay muchísimo ejemplo a lo largo de toda la Comunidad del Anillo. Y me dejo muchas cosas, porque es casi una relectura magnífica poder aportar todas esas cosas, todo mi bagaje como lector, mi bagaje ya vital de que ha pasado, pues si lo leí con 15 años al principio, pues ha pasado otros 15 años y todo eso que he podido buscar y aprender, la verdad es que ha sido una auténtica maravilla volverlo a leer de nuevo. Y esto es solo de la Comunidad del Anillo y me he dejado muchas cosas. Como veis, los temas que trata son mucho más profundos y muy diferentes a los que yo mismo conocía de las películas, porque es que, claro, son dos obras diferentes y las dos me parecen increíbles. Y no he renunciado a ninguna, de hecho, y si no fuese por una, pues no estaría en la otra, ¿no? Pero claro, son cosas diferentes. Y esta lectura me ha permitido una profundidad y descubrirlo de una manera increíble. Que ya os digo, si estáis interesados en que haga una comparativa entre el libro y la película, dadle a 100 likes. Yo creo que 100 likes es una cosa más o menos que puede llegar a pasar, pero que no es ni regalado ni tampoco lo más difícil del mundo. Y hago ese vídeo. Haré también los vídeos hablando de las dos torres y del retorno del rey. Tengo muchas cosas apuntadas. Perdonad por hacer el vídeo tan largo y muchas gracias a quien habéis llegado aquí, que lo he disfrutado. Quería explayarme en esto, quería hablarlo porque es algo que me lo he ido trabajando y que yo mismo me ha ido construyendo también, pues me ha ido dando como más renglones a mi concepción de cómo se está en la vida y cómo, lo que otra vez he dicho, es que es muy fuerte cuando una obra te ayuda a echar el día para adelante, ¿no? Y una obra te ayuda a cuando tienes mejores o peores días, esta
novela para mí lo hace. Por eso creo que sí que estamos hablando de alta literatura. Sí, es fantasía y tiene orcos y trolls y espectros, pero es que eso es solo el mecanismo, ¿no?, que hace girar esa. Un saludo y nos vemos. Ah, no, esa no, esa es para la doctora.